Continuamos con la unidad 4, ahora con el tema Introducción al control de costos y presupuestos del proyecto. La gestión de costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para complementar las actividades del cronograma establecidas en un proyecto, desarrollando en el área de conocimiento de la gestión del tiempo. Para esto, la gestión de costos de un proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que se complementen dichas actividades del proyecto dentro del presupuesto aprobado. Existen diversos tipos de costos que se influyen dentro del proyecto, desde los costos no consumidos, también los costos del producto, periodo y producción, los costos directos y los costos indirectos. Recordemos que un ejemplo de costo directo pues es el pago de la materia prima y un ejemplo de los costos indirectos pues son los relacionados al traslado de mis productos terminados a mis clientes. También existen los productos fijos obligados y los productos fijos discrecionales. Los discrecionales son costos a los que la dirección incurre para lograr los objetivos de la empresa. Y por lo tanto los fijos son ya los comprometidos, son los obligatorios dentro de la empresa. Surgen de la posesión de las instalaciones, equipo, maquinaria y una organización básica y correcta en las actividades de la empresa en relación al proyecto. También existen los costos controlables y los no controlables. Para esto, identificaremos el concepto de lo que es un costo. Esto es un sacrificio económico, es lo que yo pago, lo que yo doy a cambio de un producto, un bien o un servicio, con la utilidad económica para la empresa. También se conoce como gasto a un egreso, que es un costo necesario para fabricar un bien, adquirirlo o prestar un servicio. Por otro lado, la finalidad del presupuesto es controlar los costos del proyecto dentro del presupuesto aprobado y agregar las metas esperadas del proyecto. El presupuesto de un proyecto es la suma total del dinero asignado con el propósito de cubrir todos los gastos del proyecto durante un periodo de tiempo específico. El plan de gestión de costos debe establecer, primero, planificar la gestión de los costos es establecer las políticas, los procedimientos, la documentación necesaria para planificar, gestionar. También debemos ejecutar el gasto y controlar los costos de este proyecto a través de un nivel de precisión, tipos de estimación y redondeos. También debemos utilizar unidades de medida como horas, días, semanas, etc. Los enlaces con procedimientos de la organización y las cuentas de control y los umbrales de control, las variaciones permitidas dentro del plan de trabajo en nuestra empresa. Las reglas de valor ganado, las fórmulas y los criterios forman parte fundamental para que mis actividades del proyecto se lleven a cabo de manera eficiente. Los formatos de informe deben de estar al día y entregar en tiempo y forma a la persona que sea encargada del proyecto o de las actividades determinadas del proyecto. Y las descripciones del proceso, es decir, describir mis actividades de acuerdo a la relación en el proyecto establecido. En la implantación nos encontramos con los procesos de, primero, la estimación de los costos. En este se estiman los costos totales de los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades o complementar estas actividades del proyecto. Después, la preparación del presupuesto del costo. En esto debemos asignar el costo total estimado para trabajos individuales o grupales dentro del proyecto. También debemos controlar el costo de dicho proyecto. Controlar los cambios en el presupuesto del proyecto es fundamental para no tener variaciones y que se lleve a cabo el proyecto de forma adecuada. En la estimación de costos, debemos tomar en cuenta la estimación de los costos de las actividades del cronograma. Esto implica desarrollar una aproximación de los recursos necesarios para complementar cada actividad, incluyendo la identificación
y consideración de diversas alternativas. Por otro lado, los costos de estas actividades del cronograma se estiman para todos los recursos que se cargarán al proyecto, incluyendo la mano de obra, los materiales, equipos, servicios, instalaciones, categorías especiales como la inflación o un costo por contingencia. Debemos tomar en cuenta estos dos tipos de costos. La estructura de análisis de trabajo del proyecto se va a dar por medio de este diagrama. Este es un procedimiento establecido o es una estrategia para llevar a cabo mi proyecto. Vamos a iniciar con entradas. Las entradas están formadas por factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización, enunciados del alcance. Recordemos que tenemos que tener ya establecido el alcance del proyecto para identificar mis objetivos individuales y generales. La estructura detallada de mi proyecto o del trabajo EDT. Hemos visto en clases anteriores qué es un EDT. Bueno, debemos tener una estructura de desglose de trabajo. Eso significa un EDT. Esta estructura de desglose del trabajo es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para definir y gestionar los entregables en un proyecto. También debemos tener un diccionario de la EDT o de la estructura del desglose. El plan de gestión del proyecto es fundamental. Por otro lado, pasamos a las herramientas que voy a utilizar para transformar mis entradas. La estimación por analogía, determinación de las tarifas de costos por recursos, la estimación ascendente, la estimación paramétrica y un software de gestión de proyectos que debo utilizar para controlar el seguimiento de mi proyecto. El análisis de la propuesta para licitaciones y el análisis de reserva y costo de la calidad. Ya transformadas mis entradas, voy a obtener como resultado una estimación de costos de actividades real, una información de soporte de mi estimación de costos de mis actividades, los cambios solicitados y sobre todo mi plan de gestión de costos. Un resumen de mis actividades totales que debo llevar a cabo para controlar y alcanzar mi proyecto de forma eficiente. La preparación del presupuesto de costos va, como lo dije anteriormente, enlazada en una entrada con un enunciado del alcance, una estructura detallada de trabajo, el diccionario, la estimación de las actividades, la información de soporte, el cronograma del proyecto que está relacionada con las actividades totales o generales que debo llevar a cabo, el calendario de recursos, un contrato y plan de gestión de costos. A través de mis herramientas y técnicas, como la suma de costos, el análisis de reserva, la estimación paramétrica y la conciliación del límite de la financiación, voy a obtener como resultado mi línea base de costos, los requerimientos para el financiamiento del proyecto y el plan de gestión de costos. Aquí también voy a incluir mis cambios solicitados que realmente se establecieron a través de mis entradas en la transformación y que tengo que llevar a cabo para controlar mi proyecto. Ya teniendo este procedimiento, voy a identificar ahora el cálculo de los costos. ¿Cómo? Primero, identificando el tipo de costo y la interpretación de cada uno. Empezamos con un trabajo programado. Es un término de valor planeado, lo tengo que planear y se identifica como PV. Es un acrónimo. El trabajo logrado es un valor ganado, algo que ya realicé. El costo actual, el presupuesto total o el presupuesto al término del proyecto, el costo estimado total, el estimado al término también del proyecto. Estos recuerden que hay una relación muy cercana entre presupuesto y costo, sin embargo también hay diferencia. La variación del trabajo es una variación del cronograma de las actividades que voy a realizar y la variación del costo. Variación final es la variación del término. Están identificados por estos acrónimos. También debo encontrar mi variación del costo. Recordemos que la variación del costo está dado por un acrónimo CB y lo voy a obtener de un EB menos AC.
Si recordamos la tabla anterior, EB es mi trabajo logrado menos AC, que es mi costo anual. Entonces, para obtener mi variación del costo, voy a restarle a mi valor ganado mi costo actual. Ese sería el resultado. Y así sucesivamente vamos a obtener mi variación del cronograma, mi índice de rendimiento del costo, índice del rendimiento del cronograma, la estimación al término, la estimación para terminar y la variación al término. Vuelvo a repetir, estas son fórmulas para el cálculo de costos y presupuestos requerido a un EBM, que es una gestión de valor ganado. Para esto, obtengo la siguiente tabla donde identifico cómo está ya funcionando mi proyecto. A partir de que yo doy valores a un AC, a un EB, a un CB, a un CPI, recordemos que el valor programado, por ejemplo, en CP, o un trabajo logrado EB, ya están definidos anteriormente, ¿ok? Entonces, si mi AC es menor que mi EB, estoy mi proyecto sobre el presupuesto que asigné. Pero si mi AC es igual a mi EB, estoy dentro del presupuesto. Y si mi AC es menor que el EB, estoy debajo del presupuesto. Entonces, identificaremos un ejemplo donde yo pueda ya controlar mis costos, identificar costo a cada interpretación o valor de mis costos y determinar si estoy sobre el presupuesto, dentro del presupuesto o debajo del presupuesto. Este es un ejemplo de cálculo de costos y presupuestos. Está relacionado con la estimación de costos y presupuestos de la empresa Café Bunte SADCB, dando como inicio a la interpretación de valores para mis costos, un valor programado de 100,000 pesos, un valor logrado de 120,000 pesos, un costo actual de 80,000, presupuesto total de 150,000, costo estimado total de 180,000, variación del trabajo SB de 20,000 y variación del costo 15,000 y variación final 100,000. Identificamos entonces primero mi CB. ¿Cómo voy a encontrar la variación del CB? Perfecto. Identifico que la fórmula, de acuerdo a la tabla anterior, CB es EB menos AC. Entonces, efectivamente, EB menos AC, en donde EB es el trabajo logrado, aquí lo tengo, 120,000 pesos, menos AC, recordemos que AC es el costo actual, 80,000 pesos. 120,000 menos 80,000 me da un valor de 40,000 pesos. Identifico entonces mi CB y ahora me voy a la tabla donde voy a identificar si mi proyecto está sobre el presupuesto, dentro del presupuesto o debajo del presupuesto. Mi valor obtenido es de 40,000. Recordemos entonces que mi CB es de 40,000. CB es de 40,000. Aquí tengo mi valor CB. Dice que si el valor CB es menor que 0, está sobre el presupuesto, pero no es menor que 0. ¿Es igual a 0? Tampoco. Entonces, mi CB es mayor que 0. Mayor que 0, porque es de 40,000, está debajo del presupuesto mi proyecto. ¿Algo anda mal? ¿Tengo que ajustar? Perfecto. Entonces, ahora para complementar esta determinación calculo mi CPI. ¿Qué es mi CPI? Es un índice de rendimiento del costo. También está en las tablas anteriores. Si lo encuentro es CPI, aquí está, CPI, índice de rendimiento del costo. Lo voy a calcular con mi valor EB, trabajo logrado, sobre AC, costo actual. Vuelvo a la tabla y efectivamente CPI, índice de rendimiento del costo, EB es de 120,000
sobre 80,000. Me da un 2 como resultado. Vuelvo a mi tabla y mi CB tiene que ser mayor que 1. Si está identificado como menor que 1, está sobre el presupuesto, igual que 1 dentro del presupuesto. Pero mi CB que me resultó está debajo del presupuesto. Y efectivamente sigo identificando este estatus de mi proyecto, debajo del presupuesto. Este es un ejemplo de análisis de la gestión del valor ganado con respecto a las fórmulas para calcular los costos y presupuestos de un proyecto.